En el video anterior creamos estas rutas como ejemplo y estamos utilizando closures para devolver una vista. Ahora lo que quiero es pasar información a esas vistas. Idealmente o normalmente aquí tendría probablemente alguna consulta a la base de datos y esto eventualmente me podría obtener algún resultado o alguna información que yo quiero pasar a la vista. Entonces, por ejemplo, en esta voy a crear una variable que se llame reciente o última. La última actualización, vamos a decir que tengo una tabla de actualizaciones donde yo inserto los cambios que hay en mi aplicación y quiero obtener la última, ¿no? Entonces todavía no hemos visto conexión a bases de datos, simplemente voy a hardcodear estos valores. Entonces, por ejemplo, la última vamos a poner creación del sistema. Vamos a suponer que obtuve este dato a partir de una consulta a la base de datos, lo tengo en una variable última y ahora lo que yo quiero es pasar esta variable hacia mi vista. Entonces tengo varias opciones. Una primera opción es concatenar, de alguna forma, si se le llama, concatenar métodos, concatenar el método que se llama with con guión mayor que o menos mayor que me da este símbolo de arrow o de flecha. Y yo le puedo pasar un with y crear un arreglo, perdón, donde yo le voy a llamar voy a definir un arreglo cuya llave va a ser el valor o el nombre de la variable que pueda utilizar aquí. Entonces puedo ponerle última porque es el nombre de la variable que voy a utilizar en la vista. Última equivale a última. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer esto y esto me permite que en mi vista actualizaciones y entonces para yo mostrar el contenido de mi variable última, yo puedo empezar a utilizar sintaxis de Blade. Entonces en un PHP normal yo utilizaría algo así, un echo y última. Y tendría que cerrar mi código perdón, tendría que cerrar mi código de PHP. Pero como estamos en una preplantilla de Blade, yo puedo utilizar la sintaxis de la doble llave y la doble llave equivale a abrir PHP, hacer un eco al contenido que yo ponga dentro de las doble llaves. Es decir, puedo poner la variable última. Guardo y entonces mi código me queda así y puedo verificar que escribí mal la variable. Aquí la escribí mal. Entonces, si se fijan aquí me está diciendo que la variable última no está definida porque esto no está definido, porque lo escribí mal aquí. Corregimos. Y ahora parece ser que lo escribí mal acá. Listo. Entonces aquí está, ¿no? Entonces, esta variable la estoy asignando con este nombre. Por ejemplo, puedo ponerle aquí más, vamos a utilizar más reciente, simplemente para ejemplificar que este es el nombre de la variable que debo de utilizar. ¿Sí? Sigue funcionando. Pero esto significa que
pese a que yo tengo aquí esta variable, el nombre de la llave del arreglo con el que la pase es el nombre de la variable que voy a estar utilizando dentro de mi vista. Esto significa que yo puedo crear más cosas y, bueno, puedo crear más variables aquí. Si yo quisiera pasar alguna otra variable, podría ser otra coma, otra variable. Vamos a decir que sea la primera. Versión alfa. Y esto significa que ahora yo tengo una variable primera cuyo valor es versión alfa. Se me olvidó ponerle el párrafo, pero aquí está, ¿no? Es creación de sistema y versión alfa. Entonces, esa es una primera forma en la cual yo puedo pasar variables a través de with. Puede ser útil, pero tenemos otra opción. Voy a dejar comentado esto aquí. La otra opción es pasar este mismo arreglo, pero como un segundo, ¿cómo se llamaría? Como un segundo parámetro para el método view. Voy a guardarlo y debería de seguir funcionando y podemos ver que sigue funcionando. Ok, entonces esta sería una segunda forma en la cual yo puedo pasar la información directamente como un segundo parámetro. Voy a eliminar este y voy a mostrarles una tercera opción o una variante de esta, donde yo puedo, si yo estoy utilizando el nombre de la llave como el nombre de mi variable, es decir, tengo última y voy a quitar esto porque ahorita ya no lo estoy pasando. Y aquí voy a dejarlo como última. Entonces, si yo lo tengo de esta forma, verificamos que sigue funcionando, sigue funcionando. Si yo lo tengo de esta forma, donde el nombre de mi llave va a coincidir con el nombre de mi variable, entonces yo puedo utilizar un método que se llama compact. Quito esto y simplemente llamo compact. Es un método y como parámetro recibe la cadena de cómo se llama mi variable y cómo se va a llamar mi llave. Es decir, nada más recibo última. Recibo el nombre de mi variable, pero en forma de cadena, un string, y este método se encarga de generar el arreglo que yo tenía antes. Entonces, puedo verificar que siga funcionando y efectivamente sigue funcionando. Entonces, lo que hace este compact es generarme mi arreglo para pasarlo a la vista. Obviamente eso no aplica si mi nombre de variable es distinto al nombre de la llave o de la variable que quiero utilizar dentro de mi vista, pero casi siempre en un 90% de las ocasiones el nombre de mi variable va a ser el que quiera utilizar y por lo tanto puedo utilizar compact. Vamos creando otra variable que se llame alfa. Simplemente como información. Y para pasar yo más variables, simplemente le paso al mismo compact todos los nombres de variables que yo requiera. De esta forma. De tal forma que puedo verificar. Y ahí está. Siempre y cuando los nombres de las variables que voy a utilizar sean estas que tengo aquí asignadas, entonces puedo pasarlas a través de compact. Generalmente esta es la forma en que yo voy a estar pasando variables, a menos de que vea que me conviene más con with o pasar el arreglo. En el siguiente video veremos cómo pasar
parámetros que vendrán de nuestras URLs a los métodos.